tranquilos, no se desesperen. ¿Hicieron su oración inicial antes de? Ok, muy bien. Ok. No se escucha el video, Angie. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos desde sus casas. Hoy iniciamos el 5º día de transmisión de esta Semana de la Familia. Sean muy bienvenidos todos. Voy a iniciar presentando nuevamente a nuestros asistentes del día de hoy en esta reunión. Voy a empezar por el padre Armando Medina Trejo, encargado diocesano de la Pastoral Familiar. El padre Roberto Concha González, párroco de la Parroquia del Espíritu Santo y de la Parroquia de Santa María de Guadalupe en Valle de Aragón. Silvia Ramírez y Héctor Domínguez, coordinadores del Decanato 14. Emiliano Vite y Laura Cruz, integrantes del equipo coordinador diocesano y pertenecientes al movimiento familiar cristiano. Héctor Duarte y Gloriela Ibarra, secretarios diocesanos de la Pastoral Familiar. Dionisio Pascual Gálvez y María del Carmen Saavedra. Pertenecen a la parroquia Santa María Reina de las Naciones y son coordinadores del Decanato 14. Los moderadores de hoy, Edwin y Nancy. Muy bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, les voy a presentar a los que nos van a dar un síntesis del tema que vimos el día de ayer. Nuestros hermanos Héctor Duarte y Gloriela Ibarra, Emiliano Vite y Laura Cruz. Adelante, hermanos. Buenas noches. El tema del día de ayer que nos compartió el padre Iván Torres se llamó Ecología de la vida cotidiana, ideología de género y teología del cuerpo. Comentó que la ecología estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en que viven. Hizo mención de la relación que se da entre los seres vivos, de una zona determinada y el medio en que viven. Dijo que la ecología, en la perspectiva de la Iglesia, nos hace reflexionar en la forma en la que nosotros nos involucramos en la vida de los demás, en los diferentes espacios o momentos en los cuales vamos desarrollando nuestra vida. Comentó los objetivos del capítulo 4 de Laudato Si como son: conciencia de la necesidad de cuidar la casa común, cuidado de la propia persona, respeto del propio cuerpo y de la sexualidad, cuidado de las relaciones con la familia y los demás. De igual manera dijo que el hombre posee una naturaleza, el que debe respetar y que no puede manipular a su antojo, y que debemos ser promotores de vida. Habló de la cultura de la muerte, pero de la muerte de conciencia. Comentó que la aceptación del propio cuerpo es necesario como don de Dios para acoger, aceptar el mundo entero y como regalo del Padre y casa común. Y que es importante la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad para reconocerse a sí mismo en el encuentro con lo diferente. También nos habló del eufemismo colectivo que estamos viviendo en la actualidad. Esto es disfrazar ciertas palabras o realidades con tal de que a nosotros nos parezcan apetecibles. Por ejemplo, dicen interrupción del embarazo
para no mencionar como un asesinato. Otra es la eutanasia como una buena muerte. Lo modifican para que nosotros no nos hagan tan agresivos y lo aceptamos. En todo esto tiene que ver las ideologías. Habló del hedonismo, dice que es placer por placer y evitar el sufrimiento. ¿Y qué propone la forma de pensar? Nos propone normalizar la vida sexual desligada de todo compromiso de la familia. También nos hizo mención de los fines del matrimonio que implican precisamente la procreación, satisfacción sexual, la educación de los hijos, la formación de la vida cristiana. También nos comentó sobre de la vida de la homosexualidad. En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus números 2357 al 2360, hace referencia a este tema. La Iglesia nos invita a tratar con delicadeza, con prudencia a los hermanos con esta realidad. Comentó que en la familia se debe transmitir los valores que son bases para una vida plena, libre y feliz. Gracias. Bueno, de igual manera, el padre Iván nos comentó que debemos hacer conciencia que el matrimonio es una convicción por amor y no algo que es del pasado o por tradición heredada por nuestros abuelos. Tenemos que verlo como una convicción por amor. Al igual, el hombre es el único con capacidad para ejercer su sexualidad como fruto del amor para engendrar un nuevo ser. Nuestro cuerpo es un don de Dios. Cuidarlo y respetarlo es nuestra obligación. No se trata de ver que todo es pecado, sino que la actitud a la que nos enfrentamos en las nuevas realidades es cómo entra en nuestro cuerpo. También nos invitó a ser portadores con nuestra familia de la realidad que estamos viviendo, haciendo conciencia de los que vienen atrás de nosotros. Y la reflexión que nos compartió. El padre y el hijo que van caminando en la orilla de la playa y le dice el padre al hijo, ten cuidado donde pisas, porque te vas a caer. Y el hijo le responde, no, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Entendamos que un hijo no es un derecho, sino que es un don de Dios, que tenemos que cuidar y respetar. Por último, se comentó que a nosotros como padres nos hace falta mucha acción de concientización con nuestros hijos. Tenemos que acercarnos más a la iglesia para tener un proceso de formación y acompañamiento en reafirmar las virtudes sociales y cristianas en cada miembro de la familia. Gracias. Hermanos. Bien. A los que nos darán la presentación de este expositor de después y Carmen Saavedra. Buenas noches. Buenas noches. Queridos hermanos, ¿cómo están? Bueno, nosotros tenemos el gusto de compartir con ustedes esta presentación de nuestro exponente de hoy, el padre Roberto Concha González, como ya fue mencionado, el cual fue ordenado presbítero el 25 de julio de 1996. De sus 24 años de vida sacerdotal, 15 sirvió como formador de nuestro seminario diocesano. 9 años y medio como director espiritual y 5 años y medio como rector en el mismo seminario. Hizo estudios sobre matrimonio y familia en el Instituto Juan Pablo II en Roma. Y actualmente, como ya se mencionó, es párroco de las parroquias del Espíritu Santo y Santa María de Guadalupe en Valle de Aragón. Bueno, y nos va a compartir el tema educación y espiritualidad ecológica. Gracias, padre, por darnos su tiempo y compartir con nosotros este bello tema. Y vivamos esta Semana de la Familia con mucho gusto y con mucho ánimo. Gracias. Gracias. Pero antes vamos a iniciar con nuestra oración. Adelante, hermanos Díaz Ramírez y Héctor Domínguez. Oración de la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia en todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchar y acoger nuestra súplica. Amén. Muy bien, pues le damos la palabra al padre Roberto Concha para el inicio de este tema y les recordamos que pueden ir haciendo sus preguntas en la transmisión al finalizar el mismo. Que el padre con todo gusto les responderá. Adelante, padre. Pues buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Pues con gusto tratamos de poner nuestro granito de arena en la formación de las familias. Y me han pedido compartir, como también ya se ha señalado, del material que de la provincia nos comparten, pues este tema, educación y espiritualidad ecológica. Y el objetivo, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, padre. Sí, padre, sí se ve. El objetivo dice, tomamos conciencia de la urgente necesidad de una adecuada educación ambiental en familia, inspirada en una ética profundamente ecológica que promueva la orientación de un estilo de vida nuevo, con mayor calidad y cuidado de nuestra casa común como expresión de una auténtica espiritualidad ecológica que nace de las convicciones de nuestra fe. Vemos cómo ya el objetivo nos plantea una cuestión de hoy. Dice, tomamos conciencia. Y ese tomamos conciencia es porque, como bien dice después, es urgente esta cuestión. Nos urge no quitar el dedo del renglón en la tarea tan grande que tenemos de educar. Dice una adecuada educación ambiental en familia, porque de ahí parte. Si no partimos de esa educación en la familia, entonces lo demás va a ser complicado que se pueda dar, inspirada en una ética profundamente ecológica. Lo iremos viendo también poco a poco, cómo necesitamos tener presente que esta nuestra casa común, pues se rige, ¿no?, bajo ciertas leyes, ciertas normas, ciertos principios muy propios, de los cuales tenemos que ser pues muy respetuosos para no generar pues lo que desafortunadamente a lo mejor en muchos aspectos hemos generado, ¿no? El caos, el conflicto, la situación de mal, ¿no? Por lo tanto, entonces, generar este estilo de vida nuevo, si en un momento dado reconocemos que realmente pues no hemos hecho las cosas debidas. Y por lo tanto, entonces, llegar a una mayor calidad y cuidado de nuestra casa común como expresión de una auténtica espiritualidad ecológica. Vamos a ir viendo también este aspecto como pues forma parte de nuestra naturaleza humana y además a eso le agregamos el aspecto de las exigencias de nuestra fe cristiana católica, pues todavía mucho más. Para lograr este objetivo nos plantean estos 4 puntos para que podamos llegar a este objetivo un poco
recordar lo que a lo mejor ya tenemos ahí en conocimiento, qué significa educar, qué nos aportan nuestros obispos mexicanos en torno a la esencia de la educación, para que entonces sí podamos entrar de lleno a la cuestión propia o específica de la educación ambiental y también pues ir descubriendo, les decía, cuál es en un momento dado la raíz de la crisis ecológica, si realmente descubrimos que estamos viviendo esta crisis ecológica. Empezamos pues recordando algunos elementos, solo que seguramente ya tenemos por ahí o aprendemos, ¿verdad? Los que no lo tengamos. ¿Qué significa educar? La raíz latina, educo, ducere, formar, instruir, enseñar. O también conducir, guiar o hacer salir, sacar. Ya fíjense cómo esta raíz ya nos va presentando como elementos donde por un lado pues hay un educante, ¿verdad? Y hay uno que es educado, por lo tanto entonces la responsabilidad que habrá de formar, de instruir, de enseñar, pero también eso implica un camino. Cuando se nos habla de conducir, de guiar, pues se nos habla de un camino, no es una cosa que se logra pues en un tiempo específico, ¿verdad? Cuando a los padres les preguntamos cuándo dejas de ser padre, pues no responderás diciendo pues hasta que mis hijos se cumplan 18 años, por ejemplo, pues no. Cuando se casan y se van de la casa, pues tampoco, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas eres padre, madre de familia hasta que estás presente y hasta que tus hijos están presentes. Entonces eso exige pues todo un camino, ¿no? Por eso hay que conducir, hay que guiar, pero también interesante esto de hacer salir, sacar, son cosas que dice ahí esta otra parte, guiar, conducir, instruir o sacar de sí mismo la verdad que ya se posee, siguiendo la mayéutica de Sócrates, porque él decía pues que bastaba como que esa dinámica de preguntas para irles haciendo ver cómo tantas cosas están ahí inscritas en nuestra naturaleza humana, que solo basta sacarlas a flote. Y un padre o madre de familia en un momento dado, en esta cuestión de educar, pues es lo que tiene que hacer. Está inscrito como que en nuestra naturaleza humana, el cuidado de nuestro mundo, el cuidado de nuestra naturaleza, el amor a nuestros padres, el amor a las personas, el cuidado a nosotros mismos, o sea, solo es cuestión de sacarlo a flote para tenerlo presente y entonces el padre y la madre tienen esta responsabilidad. Un sentido más amplio, dice la actividad que consiste en transmitir determinados conocimientos y patrones de comportamiento con el fin de garantizar la continuidad de la cultura de la sociedad. Y este elemento final es importante tomarlo en cuenta porque, pues así como nosotros fuimos herederos, ¿no?, de una cultura, fuimos herederos de tanta riqueza, ¿no? No empezamos de cero, pues así entonces nosotros tenemos que ser continuadores y los padres, madres de familia, específicamente en esta Semana de la Familia, pues el que no olviden que tienen que ahora ser continuadores de esto que hemos recibido y cada día, lógicamente, mejorarlo y con los hijos esta labor tan hermosa para que el día de mañana también, pues los hijos con sus hijos hagan la misma labor. Otros elementos también importantes a tener en cuenta en esta cuestión de qué es educar, dice que la educación se lleva a cabo principalmente al interno de nuestras... Es el primer elemento, ¿no? Aunque estará después la escuela, estarán las universidades, la iglesia misma, pero la educación se lleva a cabo principalmente al interno de las familias. Ya ahí hemos escuchado los días pasados, ahí es donde se nos enseña en primer lugar a amar, a respetar, a ser responsables, a ser comprometidos, y por eso entonces pues no se puede olvidar este aspecto importante, porque por ahí hay, decía ayer el padre, algunas corrientes que pretenden quitarle, arrebatarle a las familias lo que es propio de ellos, ¿no? No es tampoco, dice, una acción ajena a la persona. La cuestión de educar es, al final de cuentas, un autorrealizarse
mediante el conocimiento, mediante la opción, mediante la decisión. Vamos realizando a través de lo que vamos haciendo, a través de pues esta labor tan hermosa que todo padre y madre tiene de enseñar a sus hijos las cosas buenas, pues se realizan y ayuda también a sus hijos a realizarse en lo que les es propio, ¿no? Y todo conocimiento tiene que llevarnos a eso. Todo conocimiento tiene que llevarnos a reconocer que tenemos opciones, nos dice el Señor, ¿no? Pongo delante de ti la vida o la muerte, el bien o el mal. Entonces, a tomar decisiones. O decido ser un artífice constructivo en bien de mi mundo, de mi entorno, de mi naturaleza, de la creación, o tomo la decisión contraria. El hombre, dice, no comienza también en estas cuestiones de educar, dicen, el hombre no comienza fácilmente a pensar, pero tan pronto lo hace, ya no se detiene. Este elemento también en cuestión de la educación es hermoso, porque pues nos recuerda constantemente que Dios así nos hizo, ¿no? Nos dio inteligencia, nos hizo seres pensantes y por lo tanto entonces constantemente estamos pues como en esa constante pregunta de esto que estoy haciendo realmente es bueno para mí, es bueno para los demás, es bueno para mi mundo, para mi sociedad, esa cuestión hermosa de que no tenemos que detenerla, ¿no? A veces de los riesgos, de los peligros un poco de los, del internet o del celular o de la tablet, pues como que a veces quiere detenernos en estos aspectos, ¿no? Hacernos solo receptores de información, pero no seres pensantes en torno a esa información que recibimos. Y por eso entonces es importante no olvidar que en estas cuestiones de educación se exige mucho nuestra capacidad de pensar el por qué y el para qué de esto que se pide, de esta norma, de esta ley, de este principio. Educar también un acto de esperanza, que se acoge, se ama, se cree, se confía en el otro como un ser creado a imagen de Dios. Nosotros tenemos esta esperanza, todo padre, madre, familia. Yo les compartí aquí a mis feligreses en la parroquia, ahora que celebrábamos la fiesta de nacimiento de la Virgen María, como Joaquín, Ana asumieron con grande responsabilidad pues la vida de María y que por eso la fueron conduciendo a tal punto que llegó un momento en el que María Santísima dijo, pues aquí está la esclava del Señor, ¿no? Si Joaquín y Ana no hubieran hecho su labor, ya no hubieran tenido ese acto de esperanza en María, pues el Señor hubiera tenido que valerse tal vez de otra mujer, no hubiera tenido que cambiar un poquito sus planes y por eso entonces también la cuestión de educar padres, madres de familia, pues hay que verlo siempre con grande esperanza, ¿no? Este hijo al que tú le enseñas, educas, le muestras el camino, pues estás haciendo una grande labor que seguramente el día de mañana redituará en mucho bien para él y para tantos. Ahora, segundo punto, ¿qué nos muestran o qué nos enseñan nuestros obispos en torno a la esencia de la educación? Nos dicen nuestros obispos que la educación es comunicar. ¿Qué vamos a comunicar? Dice, comunicamos desde una experiencia previa para construir una realidad humana nueva. Que les decía hace un momento, ¿no? O sea, no empezamos nunca de cero. Empezamos siempre con un bagaje de historia, de información, de riqueza que nos han compartido nuestros padres, nuestros ancestros, y que ahora entonces también nosotros vamos poniendo nuestro granito de arena en este aspecto, ¿no? Para construir siempre una realidad nueva, una realidad mejor. Dicen también nuestros obispos, la educación es recorrer un camino para llegar a la meta de la propia realización. Y en este aspecto entonces también, pues reconocer que hay siempre un principio, pero también hay un fin, ¿no? Hay una meta y al final un poco esta meta tiene que ser la realización de nuestra persona y por eso entonces la educación exige pues
el reconocimiento de que se recorre un camino. Por eso les digo que nunca se termina de educar, siempre, aún hasta los educadores, ¿no? Nunca terminamos de aprender y por lo tanto entonces de reconocer por qué rumbos podemos después seguir caminando. Dicen también nuestros obispos, la educación es formar e impulsar a una persona para que logre el desarrollo de su conciencia y alcance la madurez de su ser, el desarrollo de su conciencia. Porque pues también no toda la vida el papá, la mamá va a estar ahí llevando de la mano a los hijos y diciendo, a ver, mira, vente por aquí, ¿no? Los hijos tienen que pues también ser capaces de reconocer qué es lo que es bueno, qué es bueno para ellos y para los otros. Aquí está entonces, por eso la labor dice de impulsar. Y una imagen hermosa, dicen, del águila, que llega un momento en que pues empiezan a echar para afuera del nido a sus aves, ¿no? Y los avientan y pues locamente ahí va la pobre avecilla tratando de volar y pues como todavía no sabe, ahí va el águila, ya puede, que ya sabe, le rescata y así lo hace. La hembra águila está echando a su avecilla, sacándolo del nido para que vuele. Eso es impulsar. Eso es que aprendan por sí mismos a reconocer lo que es bueno y lo que es malo y no estén siempre ahí como que esperando que sea el papá, la mamá, la que siempre les estén diciendo lo que tienen o no que hacer. Impulsar. Dicen también nuestros obispos, desarrollar integral y armónicamente las capacidades de cada ser humano. Que hermosamente Dios nos ha hecho, sabemos, únicos e irrepetibles. Y entonces cada uno tiene capacidades distintas, ¿no? Hermoso entonces reconocer cuáles son las capacidades que a mí Dios me ha dado. Dejar un poco de ver, porque a veces un error que cometemos, estar viendo las capacidades de los demás y porque yo no soy esto, y porque yo no tengo esta capacidad, y porque a mí no se me dio esto. Pues porque a cada quien se nos dieron capacidades específicas. Y cuando reconocemos esas capacidades específicas que se nos han dado, pues entonces somos capaces de dar este otro elemento importante que nos enseñan nuestros obispos, vivir. Vivir para realizarnos, ¿no? Si yo no pongo a trabajar las capacidades que Dios me ha dado porque estoy atento a lo que le dio a los demás, pues nunca voy a realizarme en mi persona. Es en la medida que yo reconozco estas fueron las capacidades que a mí se me dieron, las desarrollo integralmente también, ¿verdad? No podemos ser cabezones y piecitos, o corazonzote y cabecita, o corazoncito y piezotes, ¿no? Cuestión integral, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos nuestras capacidades de manera integral, de manera armónica, pues entonces la vida la vivimos como un elemento de realización plena en nuestras vidas. Esto, nos dicen los obispos, se perfecciona, la educación también es perfeccionar al ser humano a través de virtudes, el desarrollo de virtudes. Las virtudes exigen pues ese hábito, ¿no? Esa repetición de actos, ¿no? Escuchaba que han estado con esta dinámica un poco en cuestión de la ecología, de a lo mejor plantar un arbolito, o no sé, tantas cosas que a lo mejor han estado haciendo, pero esto implica realmente una repetición constante para que se me haga una virtud, y así como esto, pues así también, ¿no? El amor a la naturaleza, el amor a todos los demás seres, el cuidado que debo tener de la naturaleza que Dios ha puesto en mis manos, pues no puede ser como una cosa de un acto aislado. Tiene que ser siempre fruto de algo de lo cual yo estoy convencido y por lo tanto que ya se ha forjado en mí como una virtud, porque tuve que empeñarme, tuve que dedicarme, tuve que trabajarlo y ahora entonces a lo mejor ya con facilidad lo puedo hacer, pero vamos perfeccionándonos cada día en estas cuestiones de cuidado de nuestra naturaleza,
a partir de la educación que vamos recibiendo. Y dicen también nuestros obispos que la educación también es introducirnos, la esencia de la educación, introducirnos a la totalidad de los factores que integran la realidad. Nuestra realidad, bien sabemos, no es nada más vestir, comer y calzar, ¿no? Y tener un techo donde vivir. Y por lo tanto, entonces, mientras yo logre satisfacer el vestir, calzar y comer y tener un techo donde vivir, pues no importa que tenga que cortar 100,000 árboles, o no importa que yo tenga que contaminar el agua, o no importa que yo tenga que matar a los animales sin ton ni son. No, somos parte de una realidad, ¿no? Que confluye en todos estos aspectos y por lo tanto entonces yo tengo que considerar que cuando pues se alimenta, se viste, se calza, pues tengo que tomar en cuenta también estos otros aspectos. Por eso dicen nuestros obispos que al final de cuentas educar es recibir de otros para crecer. Por eso entonces, padres, madres de familia, la gravísima responsabilidad de que ustedes sean los primeros, ¿no? Si no recibimos una buena herencia en cuestión de educarnos en torno a todo lo que influye en el bien nuestro y en el bien de los demás, pues tenemos que formarnos para que entonces eduquemos correctamente a los hijos. Entonces, ya con estos elementos un poquito generales, porque pues son elementos generales de lo que tiene que ver con la educación, podemos ahora sí adentrarnos un poco más al aspecto de la educación ambiental. Y el Papa Francisco, en la Laudato Si, en el número 210, nos dice que la educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el misterio. Lo primero que nos dice el Papa Francisco. La educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el misterio. ¿Cuál misterio podríamos preguntarnos? Pues el misterio de la creación, ¿no? El misterio de reconocer que nosotros seres humanos no hemos sido capaces de crear el agua, de crear la naturaleza, el orden que hay en ella, ¿no? Las estaciones, el orden que hay en ella, el orden que hay en los planetas, o sea, los seres humanos con todas nuestras capacidades y toda nuestra inteligencia y todo lo que hemos logrado, no hemos sido capaces de generar, de crear. Y por eso entonces el Papa nos dice que un primer elemento en cuestión de la educación ambiental tendría que disponernos a dar ese salto, a reconocer que no somos nosotros los creadores y por lo tanto entonces si es algo que se nos ha dado, pues tenemos que ser muy cuidadosos de ello. ¿Cuánto no escuchamos de tantas especies en peligro de extinción o que de plano ya no existen porque no hemos sido cuidadosos? ¿Cuánto escuchamos hoy del agua? Que todavía algunos nos llega, pero hay lugares, ¿no? Hay por ahí imágenes donde niños ahí bebiendo de charquitos, ¿no? Porque pues no tienen, porque no hemos sido cuidadosos, ¿no? Porque se nos ha olvidado, no hemos dado este salto. Reconocer el misterio de la creación. Se nos fue dado todo lo creado. Y si se nos fue dado, tenemos que ser cuidadosos de ellos. Y por eso entonces dice, dar este salto hacia el misterio desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo. Hablar de ética siempre es hablar de normas, es hablar de principios, es hablar de leyes. Entonces aquí nosotros tenemos que reconocer que nuestra casa común, nuestro mundo, como todo el universo, pero por lo menos estamos viviendo en esta casa común que es nuestra tierra, ¿no? Pues está regida bajo leyes, bajo normas, bajo principios, y que si no respetamos sus normas propias, sus leyes propias, sus principios propios,
pues ahí estamos, ¿no? Sufriendo las consecuencias, ¿no? Los terremotos, los maremotos, los tsunamis, todas estas cosas, los incendios forestales, cuántas males llegan después a provocarnos, pues todo esto es precisamente porque no hemos sido respetuosos de esa ética ecológica, de esas normas propias de nuestra casa común, bajo las cuales se rige, bajo las cuales se gobierna, y hemos querido nosotros implantarles, imponerles nuestras propias reglas, nuestras propias normas, nuestros propios principios, y parece que lejos de haber generado un beneficio, por eso el tema final, ¿no? La crisis ecológica. Estamos viviendo tiempos de crisis ecológica. Dice después el Papa, por otra parte, hay educadores capaces de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera que ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. Entonces, aquí vemos, ¿no? Dice educadores capaces, hombres y mujeres concretos que han tomado conciencia de cómo no se trata en un momento dado nada más de comer, vestir y calzar, ¿no? Sino que se trata de tener en consideración todas estas cosas para descubrir si lo que estoy haciendo por buscar el sustento diario, el alimento diario, el vestido diario, pues realmente no trae otro tipo de, no trae perjuicios, ¿no? Sino que realmente vamos en el orden de la naturaleza, ¿no? Entonces, educadores capaces de replantear itinerarios pedagógicos, ¿sí? No se puede por aquí, bueno, pues ahora caminamos por acá, ¿no? Este camino que tomamos no es el más correcto, no es el mejor, pues entonces ahora vámonos por este otro lado. O esta iniciativa no funcionó mucho, bueno, pues ahora nos vamos por este otro lado. Lo importante es crecer en la solidaridad. Es trabajo de todos, no es trabajo de unos cuantos, no es trabajo solo de la familia, no es trabajo tampoco solo del gobierno, no es trabajo de un país, no es trabajo de los ricos, no, es cosa de todos. Todos somos responsables. Y esto es hermoso. Y el cuidado basado en la compasión. Tengo que, dice la expresión, ¿no? Padecer con, ¿no? Entonces, tengo que padecer con mi naturaleza cuando veo que esta reclama. Seguramente todos vimos esa imagen ahora con lo de la pandemia del mundo, diciéndole al coronavirus, gracias. Gracias porque contigo pude tener un respiro, ¿no? Y entonces, ¿cómo necesitamos padecer con nuestro mundo, ¿no? Padecer con nuestra naturaleza, que nos duela todo lo que le estamos afectando para que así entonces, pues realmente algo empecemos a hacer por corregir lo que en un momento dado, pues no hemos hecho del todo bien. Por tanto, siguen insistiendo, la educación en relación a la espiritualidad ecológica nos ayuda a orientar un estilo de vida nuevo. Vamos ya manejando este concepto de la espiritualidad ecológica, ya un poco lo hemos señalado, nuestra fe tiene que llevarnos a todos los ámbitos de vida y ello implica también el cuidado en nuestra casa común, pero al final de cuentas orientar un estilo de vida nuevo, porque parece que el que estamos generando de alguna manera no está del todo bien, no es del todo bueno, no es del todo benéfico para nosotros ni para nuestra naturaleza, para nuestro mundo, donde aprendamos como seres humanos a llevar una vida sostenible, ¿verdad? Que no se convierta en realidad eso que también seguramente hemos escuchado mucho en este tiempo de pandemia, de que el verdadero virus somos nosotros los seres humanos. Y por eso no hacemos sostenible la vida en nuestro mundo. Y por eso entonces somos quienes acabaremos
lejos de destruir a nuestro mundo, a autodestruirnos a nosotros. No hacemos de nuestro mundo una vida sostenible. Ahí está este elemento, ¿no? Que reduzca el impacto humano sobre el medio ambiente. Fíjense, ya expresar esto, decir, estamos dañando a nuestra naturaleza. Estamos dañando a nuestro mundo. No le estamos haciendo bien. Y si el impacto es negativo, pues no va a permitir la subsistencia de nuestra casa común, ¿no? Y entonces, ya por ahí se escuchan mucho esas voces, por ejemplo, que llegaremos al asunto hasta de pelearnos por el agua, ¿no? Porque, pues, ahora todavía un poco nos va llegando, ¿no? Que digamos 2 días a la semana o 1 día a la semana, pero hay lugares donde ya no, y habrá tiempos a lo mejor en los que lleguemos a ese aspecto de hasta pelearnos por este líquido vital, ¿no? Necesitamos reducir este mal impacto nuestro en el medio ambiente para que realmente permitamos la subsistencia de nuestra casa común. ¿Dónde comenzar? ¿Verdad? Porque al final de cuentas de eso se trata, de saber dónde comenzar, qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí el Papa nos dice que es muy noble asumir el deber de cuidar de la creación con pequeñas acciones cotidianas, hasta conformar un estilo de vida. Pequeñas acciones cotidianas. No necesitamos estar en alguna ONG, por ejemplo, ¿no? O en una asociación civil X en bien de la naturaleza. Si se puede, adelante, ¿verdad? Pero podemos empezar con cosas pequeñas, cotidianas. ¿Qué significa? Todos los días. No un día sí y 2 semanas no. Otro día sí y un mes no. No, no, no. Cotidianas, todos los días. Y entonces, ahí están algunas. Habrá que ver cómo andamos, ¿no? Evitar el uso del material plástico, papel, reducir el consumo de agua. Somos todavía de los que cuando nos metemos a bañar está la llave abierta desde el principio hasta el fin, pues vamos corrigiéndonos, ¿no? O todavía estamos limpiando el patio con agua limpia, pues hay que irnos corrigiendo, ¿no? Separar la basura. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor decimos, ay, bendito sea Dios que no vivimos en la Ciudad de México para que no nos exijan eso de separar la basura? Pues no, ¿verdad? A lo mejor habrá que irnos aplicando en estos aspectos, ¿no? Cocinar solo lo que se podrá comer. A veces pensamos que eso no tiene nada que ver, pero si estamos diciéndole a nuestros agricultores que necesitamos 100 jitomates cuando nada más necesitamos 2, pues ahí estamos, afectando nuestra naturaleza. Aprendí muy hermosamente eso en el seminario, nos hablaron de esta disposición que Dios dio a su pueblo de que durante 6 años tendría que trabajar la tierra y 1 año tendría que dejarlo descansar, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿no? En estas cuestiones como a veces somos despreocupados y bueno, ahí están las otras que habrá que ver, etcétera, 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 porque hay tantísimas cosas que podemos hacer, pequeñas acciones cotidianas. ¿Dónde comenzamos? En esas pequeñas acciones cotidianas. ¿Qué hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer de manera cotidiana. Llegamos al punto último. ¿Cuál es la raíz de la crisis ecológica? El Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco asumen con contundencia que es una crisis del hombre. El ser humano. No sabemos quiénes somos, a dónde vamos, para qué se nos dio, para qué tenemos esto. Hay un grande individualismo donde solo lo que importa soy yo. Por lo tanto, entonces, como lo que importa soy yo, pues no me importa entonces, les decía, tener que cortar 1000 árboles mientras yo esté bien y te pueda construir a lo mejor una casa como yo quiero, ¿no? O no me importa que los demás no tengan agua mientras a mí me esté llegando agua a mi casa y pues entonces yo sigo limpiando mis pisos con agua de la calle, con agua de
pues limpia, ¿no? Que puede ser utilizada para cosas mejores, ¿no? El grande individualismo. Yo creo que una de las cosas hermosas que pudo haber, ojalá, surgido de esta pandemia, pues es eso, darnos cuenta, decía el Papa Francisco, ¿no? Nos dimos cuenta que estamos en la misma barca. Y entonces no podemos ser individualistas y pensar en nosotros mismos. Al final, una crisis del hombre. ¿Qué nos dice específicamente el Papa Benedicto XVI? Dice el Papa Benedicto XVI en este discurso que dio a los jóvenes en 2008 en Sydney: nuestro mundo está cansado de la codicia. Vivimos en un mundo materialista que nos bombardea por todos lados, que necesitamos un montón de cosas. Y esperemos que de las riquezas también de esta pandemia haya surgido precisamente el darnos cuenta que realmente no necesitamos de mucho. Hermosa esa frase de San Francisco: pocas cosas son las que necesito. Y las pocas que necesito, las necesito poco. Hermoso que pudiéramos llegar a ese aspecto, ¿no? Pocas cosas son las que necesito. Porque, insisto, este mundo en que vivimos nos hace creer que necesitamos un montón de cosas. Y que sin esas no podemos salir adelante y no somos felices y no podemos realizarnos. Pocas cosas son las que necesito, y las que necesito las necesito poco. Dice hermosamente San Francisco. La codicia nos lleva a lo contrario, ¿no? Y esa codicia nos lleva a la explotación, ¿no? Hasta que se acabe. Ya se acabó, pues bueno, entonces vámonos con otra cosa, ¿no? Ya nos acabamos este recurso natural, ya nos acabamos los árboles, pues vámonos con otro recurso natural. Ya nos acabamos el agua, pues vámonos con otro recurso. Y así, ahí andamos, ¿no? Hasta que se acabe. No, tenemos que ser cuidadosos de lo que tenemos, ¿no? La pesadumbre de las falsas promesas. Nuestro corazón y nuestra mente anhelan una visión de la vida donde reine el amor, donde se compartan los dones, donde se construya la unidad. A pesar de todo, siguen habiendo hombres y mujeres, y seguramente muchos de los que estamos aquí tenemos ese anhelo de que realmente es posible que reine el amor, que seamos generosos, que seamos compartidos, que veamos por los otros. También yo espero de las riquezas de esta pandemia que nos llevaron a, pues, ver por nuestros ancianos, por nuestros niños, por el desfavorecido, ¿no? Y compartir, ¿no? Y dar, ¿no? Este tiempo también, tantas gentes que se quedaron sin trabajo, y decir, pues por lo menos te ayudo ahí con una bolsita de frijol, un poco de arroz, o te pongo ahí en tu puerta alguna cosa. Ser capaz, o sea, hay ese anhelo en el ser humano de que realmente construyamos la unidad, donde la libertad tenga su propio significado en la verdad. La libertad no es lo que yo quiero hacer y a la hora que yo quiero hacerlo y del modo que yo quiero hacerlo y porque así me gusta y me place. No, la libertad tiene su propio significado en la verdad. Lo que la verdad nos presenta con nuestra razón, con nuestra voluntad que está orientada siempre al bien, pues entonces hacemos correcto uso de nuestra libertad, ¿no? Y por lo tanto, entonces, de que si esto no nos es conveniente a mí ni a los demás, pues aunque nos atraiga mucho, ¿ya? Qué cómodo echar cubetadas de agua que me cayó hoy a mi casa, pues muy cómodo, pero no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi razón me lleva a que eso no está bien, no es bueno, no es verdadero, y entonces hago correcto uso de mi libertad, ¿no? Donde la identidad se encuentre en una comunión respetuosa. Si yo sé que estoy en comunión no solamente conmigo mismo, con Dios, sino también con las demás personas, con la naturaleza, con la creación, pues esa comunión tiene que ser respetuosa. Por lo tanto, entonces, no puedo hacer de la creación lo que me place. Sigue diciendo ahora el Papa Benedicto en Caritas in Veritate, que por eso la naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad de Dios creador. Decía el Papa Francisco hace un momento, ¿no? Tenemos que dar ese salto al misterio. A ese misterio de que este
esta creación de Dios es eso, es un proyecto de amor, de verdad, porque es de bien para nosotros, ¿no? Se nos fue dado y Dios ciertamente quiere que a través de esta obra de creación pues busquemos nuestro sustento, pero a través de ese respeto a su creación, ¿no? No podemos hacer con ello lo que se nos place. No es un montón de desechos esparcidos al azar, ¿no? Entonces, esto me sirve, lo tomo, esto no me sirve, lo dejo. Esto me sirve y entonces, pues, les decía, aunque me lo acabe después, no. Tenemos que ser respetuosos de este proyecto de amor y de verdad que el Padre Creador nos ha dado en toda su obra de creación. El hombre debe descubrir las orientaciones que se deben seguir para guardarla y cultivarla. Se nos hablaba de la ética ecológica. Ahí están las orientaciones que debemos seguir para guardar la naturaleza, para cultivarla, ¿no? Es decir, es el cuidado que se tiene, ¿no? La semilla no basta que se siembre en la tierra y pues ahí crece solita, ¿no? No. Hay que propiciar buena tierra, hay que cuidarla, hay que regarla, hay que estar al pendiente. Entonces, necesitamos nosotros en este aspecto reconocer, descubrir cuáles son esas normas que Dios ha impuesto en su naturaleza y ser respetuosas de ella para que nosotros seamos capaces de guardar su obra creadora, de cultivarla, es decir, que nos siga sirviendo para bien de nosotros y de las generaciones venideras. Porque muy cómodo decir, pues mientras a mí me sirva y mientras yo tenga, pues hay que se hagan bola las generaciones venideras. Hay que se arreglen a ver cómo le hacen para tener agua y para tener aire fresco y hay ellos que se arreglen. Nosotros apenas si podemos. No, tenemos que ser en ese aspecto de cultivar, del cuidado, en orden a lo que tenemos también que heredar a los demás. El Papa Francisco, la Laudato Si, nos dice parte de las relaciones trinitarias. Entonces nosotros sabemos que pues Dios Trino guarda relaciones de amor, ¿no? Porque la persona humana más crece, más madura y más se santifica cuando entra en relación. Relación con Dios, en relación consigo mismo, en relación con los demás, en relación con la naturaleza. Más crece, más madura, más se santifica. Solo a partir de sólidas virtudes, también dice el Papa Francisco, es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Vuelve a remarcarse la necesidad de educar en virtudes, que implica ese hábito, esa repetición constante de actos que se han entendido, que se han comprendido, que no es nada más porque yo lo digo, no es nada más porque yo soy el papá, yo soy la mamá y así se hace, sino porque, mira, esto lo tenemos que hacer de esta manera, de esta forma, porque nos beneficia de esta manera, alcanzamos este bien para nosotros y para los demás. Y entonces, por eso, damos razón, como dice San Pedro, ¿no? Dar razón de nuestra fe. Aquí también tenemos que dar razón de lo que se pide, de lo que se exige para generar auténticas virtudes. Así que cada uno y todos tenemos alguna responsabilidad en la realidad de hoy, mirando siempre al futuro. Lo que yo estoy haciendo hoy va a ser en beneficio de las generaciones venideras o va a ser en perjuicio. ¿Por dónde estamos caminando? Ojalá estemos haciendo lo que nos corresponde para que sea en beneficio de las generaciones venideras, ya disfrutándolo nosotros mismos, ¿no? Y por eso entonces también el Papa Francisco nos sigue diciendo cosas concretas que tenemos que hacer, ¿no? Para que no nos perdamos como que en mucha doctrina, sino aspectos muy concretitos. Y entonces el Papa Francisco nos ofrece estas propuestas para salir de nuestra crisis ecológica, que es crisis del hombre, decía el Papa Francisco, o decía también el Papa Benedicto,
y por lo tanto de una auténtica educación ambiental, ¿no? Primero dice ser conscientes de la responsabilidad social, moral, económica en lo que se realice. Lo que yo hago, lo que hacen los gobiernos, los que hacen las instituciones, lo que hacemos en la familia, tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad en todas estas realidades. Decía, no es solamente ver un aspecto, no, todos los aspectos que tienen que confluyen en lo que realizamos. Tener la capacidad, también dice el Papa Francisco, de salir de nosotros hacia los demás. Esto es esencial. Nuestro mundo, lo decía también ayer el padre Fernando, somos seres de relación. Entonces, ahí estamos. Si no salimos de nosotros mismos y pensamos que solo se trata de lo que yo quiero, aún hasta de mi núcleo familiar, ¿no? A mí me importa solo mi familia. Las demás familias que se arreglen como puedan. No, no podemos tener ese pensamiento. Ahí también es salir de nosotros mismos como familia y considerar que hay otras familias. Que todos tenemos que ver entonces por el bien de todos. Nos dice el Papa Francisco, debemos tener claro quiénes son los actores de esta educación. La primera, la familia, de esta cultura de la vida. Ahí se aprenden, ahí se cultivan los primeros hábitos de todo. ¿Cómo andamos? ¿Verdad, familias? ¿Cómo andamos? Hoy día, parece que como que les tiembla un poquito la mano, ¿verdad? Los papás de hoy les da miedo educar, les da miedo formar. Ahora, con eso de que acentúan tanto los derechos, que se les olvidan las obligaciones también, ¿no? Y que si no se han cumplido con las obligaciones, pues como que tampoco se tiene mucho acceso a los derechos. Y entonces si no se cumple con una cosa, pues no se tiene acceso a otra cosa, ¿no? Entonces no has cumplido tus obligaciones, pues no tienes acceso a tus derechos. Pero hoy los papás como que les va temblando un poquito la mano, entonces por eso, dice el Papa Francisco, el primer lugar donde se cultivan los grandes hábitos es la familia. Después, la política, entendida esta como el gobierno, el Estado, ¿no? Que tiene este compromiso también de concientizar a la población, pero que también tiene que ser responsable en la generación de políticas auténticas de bienestar, no solo para uno, sino para todos. A veces por esta cuestión individualista, ¿no? No me importa con tal de que yo tenga millones y millones en mi cuenta y a mi beneficio, aunque destruyamos el ecosistema que tengamos que destruir, ¿no? Y también la iglesia. La iglesia también participa en este rol de educar, en esta contemplación del mundo, en este agradecimiento constante a Dios de lo que el mundo nos ha dado. Entonces aquí esta cuestión de la espiritualidad ecológica. Un poquito antes, ciertamente tenemos que señalar que hablar de espiritualidad no es por cuestiones primordialmente o en primer lugar por cuestiones de fe, ¿no? Dios nos hizo espirituales en razón de esto, dice, porque somos seres con la capacidad de tomar una actitud o una postura delante de nosotros mismos, intrapersonal. O sea, yo soy capaz de preguntarme constantemente quién soy, por qué hago esto, por qué reacciono de esta manera, por qué pienso de esta manera. O sea, tomamos una postura ante nosotros mismos, como también tomamos una postura ante el otro o ante lo otro, ¿no? Interpersonal, ¿no? De las demás personas. Bueno, esta persona, ¿por qué actúa de esta forma? ¿Por qué actúa de esta manera? Aún habrá cuestiones de decir, bueno, con esta persona no quiero saber nada, pero aún con esta persona de la cual no puedo escapar, mi relación con ella, pues tengo que estar constantemente decir, bueno, ¿cómo medio? ¿Cómo puedo yo
hacer para que mi relación con esta persona sea sana, sea fructífera, ¿no? Porque, pues, escapar de un papá, por ejemplo, de una mamá, de un hijo, de una hija, de un hermano, de un familiar, del patrón, pues no se puede, ¿no? Entonces, entrar en relación, somos capaces de tomar una postura frente al otro y frente al otro. La naturaleza, nuestra creación nos habla y nos dice, y tenemos que tomar una postura también frente a lo que nos dice. Y seres espirituales también, porque somos seres trascendentes. Tenemos también nuestra naturaleza humana, también está inscrito nuestra relación con Dios. Aunque a veces queramos negarlo, y aunque a veces queramos nulificarlo, en el fondo siempre está esta cuestión que nos empuja a reconocer que no podemos sino eso, reconocer que hay un ser superior a quien llamamos Dios, ser supremo o como le queramos llamar. Para concretizar en acciones transformadoras la espiritualidad ecológica, el Papa Francisco va a las raíces de la conversión, que se encuentra en la interioridad, en el corazón del hombre, en su conciencia. Dice el Papa Francisco, ¿cómo vamos a lograr una auténtica espiritualidad ecológica si no hay una auténtica conversión de corazón? Decía el Señor, ¿no? No es lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Y si en mi corazón hay codicia, y si en mi corazón hay avaricia, y si en mi corazón hay solo deseo de bien para mí, pues qué cuidado voy a tener de la casa común, ninguno. Y por eso entonces la importancia de la conversión, de la interiorización, ¿qué es lo que hay en mi corazón? No es posible realizar una educación ecológica sin una nueva y robusta interioridad, sin una nueva y auténtica espiritualidad ecológica, que nace de las convicciones de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir. La fe no se reduce a estar en el templo, a ir a misa los domingos, ¿no? La fe trasciende, y trasciende hasta esos ámbitos, el cuidado de nuestra casa común. Porque si reconocemos que es un don de Dios, Él nos lo dio, pues tenemos que ser cuidadosos de ellos. Por eso el Papa Francisco nos presenta estos tres elementos esenciales: la gratitud y la gratuidad. La gratitud, ser agradecidos con Él porque nos lo dio. Lo puso en nuestras manos, confió plenamente en nosotros, que seríamos capaces, pues no lo defraudemos. Gratuidad, no hicimos nada para merecerlo. Gratis se nos dio. Y si gratis se nos dio, pues esa misma actitud tenemos que tener nosotros, ¿no? De gratuidad. Por lo tanto, entonces, de que no es solo para mí, es para mí, para todos, para mi generación y para las venideras. Entonces, gratitud y gratuidad. Amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, el famoso efecto mariposa, ¿no? Lo que yo realizo o beneficia a los demás o afecta a los demás. Y por eso tengo que ser responsable con mis acciones. Y también el Papa Francisco nos dice que hay que desarrollar la creatividad y el entusiasmo del que Dios nos ha dotado para resolver los dramas del mundo. Creativos. Esta semana, les digo, le escuchaba que le estaban ahí invitando a hacer una serie de actividades. ¿Qué exige eso? Creatividad, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues hagamos de eso una cuestión cotidiana, ¿no? Una cuestión cotidiana. Bueno, pues creo que aquí terminamos. Muchas gracias. Espero no haberme pasado de tiempo. Y pues espero poder responder sus preguntas. Aquí, ¿verdad? Muchas gracias, Padre, por su tiempo y por ese tema tan interesante que nos hace reflexionar, pero también nos educa. Y bueno, esta de las preguntas,
envíen sus preguntas, el padre Roberto con gusto las contestará. Dice, ¿cuál es la propuesta, al menos en nuestra diócesis, para ayudar en este proyecto? Bueno, miren, he estado escuchando como que estas cuestiones en estos días, a lo mejor un elemento que no debemos nosotros como no valorar, ¿no? Recordemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando empezaban a surgir tantas necesidades en la comunidad, decían los apóstoles, no podemos nosotros descuidar la predicación de la palabra por la atención por atender estas necesidades, ¿no? Y aquí yo creo que en primer lugar el hecho de que pues nuestro Papa, nuestros obispos nos estén dando todas estas herramientas de luces, pues ya es un aspecto de labor, ¿no? Nuestra diócesis, bueno, en la provincia, este material que se ha ofrecido, y ahora esta semana de formación, pues es también un elemento que lo que pretende es eso, ¿no? Formar conciencias, educarnos, porque a lo mejor muchos no fuimos educados en esta relación, en este seres en relación, ¿no? Y entonces, el que la iglesia abra estos espacios, pues ya es una labor que está haciendo para que despertemos conciencia y pues ahora lo vamos bajando, ¿no? Ahora entonces, nuestras familias vamos haciendo también nuestra labor para que pues empecemos a aportar mucho a nuestra generación y a las generaciones venideras. Dentro de la misma nos viene otra pregunta que nos dice, ¿cómo podemos colaborar en ello? Pues ahí están, dicen las pequeñas acciones cotidianas, ¿verdad? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos saber esa pequeña acción que parece, no es nada, ¿no? Pero decía Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Las pequeñas cosas hechas con amor hacen mucho, ¿no? Entonces, si yo, el simple hecho de separar la basura en mi casa, de cerrarle a la llave del agua mientras me estoy enjabonando, usar el agua de la lluvia, ¿no? Pongo mis botes y ahí estoy recolectando el agua de la lluvia y esa es la que uso para el baño. El agua de la lavadora no la tiro, sino la uso para el baño, para los patios. O sea, esas pequeñas acciones cotidianas, con eso colaboro. Y colaboro mucho. Como también, lógicamente, padres, madres de familia, pues colaboran educando, porque este tema es ese especialmente, ¿no? Educar. Tú tienes una gravísima responsabilidad. Y lo dije al principio. Nunca dejas de ser padre, madre de familia. Si esto lo estás aprendiendo cuando tus hijos ya están casados, ya no viven contigo, no dejas de ser padre, madre de familia. Y puedes todavía mucho aportar. Hola, padre. Bueno, gracias por el tema. Estuvo muy interesante lo que fue la definición de educar, que es guiar y conducir, como nos lo comenta, y que esto debe llevarnos al interior de las familias, así pues también fomentar sus capacidades, virtudes y poder evitar una crisis en las capacidades del hombre. Hay una pregunta que dice, ¿cómo podríamos tener una conversión personal y después una comunitaria si en la vida social falta fraternidad y fe? Bueno, pues
también no olvidemos en estas cuestiones de conversión, pues para nosotros, específicamente cristianos católicos, pues si no tenemos un encuentro vivo con el Señor, pues el camino va a ser más difícil. No es que no sea posible, porque Dios se vale de tantas formas, ¿no? Para hacernos entender, ¿no? Es tan amoroso que siempre pues lo hace del lado amable, ¿no? El lado bueno, pero pues como bien aprendieron de Dios, todo padre, madre de familia, pues a veces hace falta el lado fuerte, ¿no? El lado duro. Entonces Dios a veces también actúa de esa forma con nosotros, ¿no? Pero lograr una conversión personal, que tenemos que partir de ahí para que se dé después la conversión comunitaria, insisto, para nosotros cristianos católicos es necesario nuestro encuentro vivo con el Señor, que se renueva constantemente, ¿no? Cada Eucaristía, en cada confesión, en cada momento de oración, en cada momento de tener los ojos abiertos a las necesidades de los hermanos, pues eso es lo que nos lleva a una conversión continua, ¿no? A una conversión permanente, porque pues sabemos también que la conversión es eso, es una conversión permanente de todos los días. Si no estamos al pendiente todos los días de lo que no estamos haciendo del todo bien, o de lo que estamos haciendo bien, mantenerlo, pues nos podemos perder, ¿no? Y empezar a ser descuidados. Empezar también, importante, pues eso, tener presentes personales, es empezar por uno, ¿no? Porque a veces tenemos el grave error de estar esperando que el otro empiece, ¿no? ¿No? Empecemos por uno mismo y seguramente iremos descubriendo cómo no estamos realmente solos tampoco en el camino. Hay tantos hermanos nuestros que también están haciendo su labor. Excelente respuesta, padre. Mire, hay otra pregunta que dice, ¿cómo poder ayudar a los matrimonios jóvenes para que sus hijos no pierdan esos valores que nos enseñaron nuestros padres? Pues yo les decía hace un momento que lo primero es valorar la historia. Yo creo que nunca se empieza de cero. Siempre hay cosas buenas que de nuestras familias recibimos, ¿no? Habrá otras tantas que seguirán asumiendo en el camino, ¿no? Pero lo primero tal vez es rescatar y retomar lo bueno. Aún, yo les decía mucho a los seminaristas, aún de lo malo aprendemos, ¿no? Y aprendemos para bien o aprendemos para mal. Aprendemos para bien si yo digo, a ver, esto no está bien, ¿yo qué tengo que hacer para no llegar a esto? Porque no quiero llegar a esto, ¿no? Aprendo bien de una cosa mala cuando yo considero. Como aprendo mal, si digo, pues si así me enseñaron mis papás, pues así también yo educo. A mí me enseñaron a no cuidar el agua, pues entonces yo tampoco la cuido. No, o sea, lo primero a los matrimonios jóvenes, pues es valorar sus historias familiares, sus riquezas familiares, y frente a lo que a lo mejor no es riqueza, se puede corregir, ¿no? Reconocer que se puede corregir, pero necesitamos también, pues, de ser educados, ¿no? También nosotros necesitamos ser educados y por eso darnos estas oportunidades, ¿no? Decir, ay, es 1 hora y media que vamos a estar ahí cuando yo puedo mejor estar en mi celular metido o perder el tiempo en la novela o no sé, tantas otras cosas, ¿no? No es perder el tiempo, ¿no? O sea, poco, mucho. Yo siempre les compartía a los seminaristas y a mis hermanos sacerdotes esta enseñanza de San Agustín, ¿no? No hay hombre sobre la faz de la tierra del cual yo no le aprenda algo. Negros, blancos, ricos, pobres, sabios, ignorantes, de todos algo aprendemos. Entonces, si yo digo, va a haber una charla, va a haber una catequesis,
va a haber una enseñanza, hay un libro, pues me instruyo, ¿verdad? Gracias, padre. María Magdalena Báez le da la felicitación y le agradece mucho por el tema que acaba de compartir. Asimismo, nos hace la pregunta, en cuanto al problema ecológico, ¿es deber nuestro también pedir políticas al Estado que contribuyan a dar alguna solución? Sí, también es nuestro deber porque nada más medio les señalé porque hoy, por ejemplo, por ahí anda esa cuestión mala de la supuesta pretensión de la democratización de las familias, ¿no? Donde el Estado quiere gobernar absolutamente la realidad de la familia y entonces aniquilar a la familia. Y no, la familia tiene que hacer sonar su voz, y así como hace sonar su voz en cuestión de reconocer que son los responsables de educar a sus hijos, también tenemos que hacer sonar nuestra voz cuando sabemos de que andan por ahí pretendiendo políticas que destruyen a nuestros ecosistemas, a nuestra naturaleza, pues de alzar la voz, ¿no? Y por eso a veces no nos gustarán mucho a lo mejor las manifestaciones, ¿no? Y a lo mejor hasta cerrar una calle o ir al palacio, ahí al municipal o a la plaza y manifestarse. A lo mejor no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero a veces son los elementos que tenemos también para decirle al gobierno que no estamos de acuerdo o que no están haciendo lo que tienen que hacer también en políticas ecológicas, ¿no? Entonces, la familia y todos tenemos que hacer también sonar nuestra voz delante del gobierno, delante de nuestras autoridades. Gracias, padre. Nos dice Nancy Sánchez que sería bueno que estos temas se llevarían a los papás del catecismo, ya que creo que tanto para los niños y padres de familia de ahí serían frutos para hacer conciencia y fomentar los valores más de lo que nos está comentando. Y una última pregunta, padre. Dice, ¿la sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora? Pues la sobriedad siempre es el no exceso, ¿no? Y entonces, yo creo que es como el eco de esto que les compartía, de esta verdad o esta enseñanza de San Francisco, ¿no? Pocas cosas necesito, ¿no? La sobriedad es eso, ¿no? Pocas cosas necesito. Y las pocas que necesito, las necesito poco, ¿no? Entonces, si yo reconozco que no necesito de muchas cosas, pues también no le exijo a mi naturaleza, ¿no? Que me las dé, ¿no? Y entonces contemplo, hay un elemento que manejaba también el texto de aprender a contemplar nuestra naturaleza, ¿no? Pero si la explotamos, pues entonces dejamos de contemplar y pensamos que necesitamos esto, lo otro, aquello, lo demás, y entonces pues tengo que deshacerme de esto, de este árbol, de esta planta, de este animal, ¿no? Porque necesito con qué taparme o no sé, cosas de esta naturaleza, ¿no? Y entonces la sobriedad me lleva a eso, a reconocer que no necesito de muchas cosas. ¿Cuántos en casa tenemos ahí el closet lleno de ropa, de zapatos, cuando realmente no necesitamos tanto, ¿no? Platos, vasos, cucharas, tantas cosas, ¿no? Que necesitamos. La sobriedad, insisto, creo que va en orden, quiero entender que va en ese orden, porque va en ese orden la sobriedad, ¿no? Reconocer que necesitamos poco. Cuando reconocemos que necesitamos poco,
no le vamos a estar exigiendo a la naturaleza que nos dé tanto. Es liberador. Sí, la sobriedad. Ok, padre. Gracias. Entendía que la felicidad se requiere saber limitar algunas necesidades, que valga la palabra sin ofender, las necesidades que nos atontan, quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. Es parte de lo que es la sobriedad, ¿no? Tener la limitación, ser felices con poco, sin desear más. Y teníamos la última pregunta, padre, ahora sí. En una frase que comentó, usted dice, lo que el hombre descubre, más tarde lo destruye. Y que, pues, ¿qué tan cierto hay de eso, padre? Bueno, esto se señalaba en el texto en la cuestión de la explotación, ¿no? De cómo, lejos de aprender a contemplar lo que Dios nos ha dado y valernos hasta donde pueda servirnos realmente, y a veces en ese afán de codicia, pues hasta que no lo acabamos, ¿no? Por eso entonces la importancia de la educación ecológica para descubrir que pues sí está ahí y se nos fue dado para tratar de buscar nuestro bien, pero no al punto de acabárnoslo, ¿no? Por eso entonces esta cuestión de cultivar es el hecho de que pues siga beneficiándonos a nosotros y a los otros, a nuestra generación y a las generaciones venideras. Entonces, yo creo que en ese sentido es solo estar alerta, ¿no? O sea, no se trata o no es de no descubrir las cosas, porque Dios nos va regalando tantas cosas que a veces a lo mejor no las hemos alcanzado a descubrir y las llegamos a descubrir, pero que si las llegamos a descubrir, pues no pretendamos acabárnoslas, ¿no? Cultivémosla, que siga beneficiándonos a nosotros y a otros. Por eso la insistencia de la mirada al futuro. Muchas gracias, padre, por resolver todas nuestras dudas. Y bueno, claro que sí. Ahora nuestros hermanos Silvia Ramírez y Héctor Domínguez nos harán el favor de hacer la oración final. Estemos atentos y participemos. Ayúdame, Señor de mi vida, a que no sea en vano mi paso por este mundo. Ayúdame, Señor de mis días, a que no sea un castigo para mi prójimo. Ayúdame, Señor de mis horas, a que no esté atado a mi propio yo. Ayúdame, Señor de mi alma, a que no esté ausente allí donde me necesitan. Amén. Amén. Pues ahora les queremos dejar con este video promocional del tema de mañana, que se llama Conversión Ecológica, que nos dará nuestro familiar.
noches, hermanitos. Somos la familia Chávez Fernández, pertenecemos a la pastoral familiar y los invitamos a participar del tema conversión ecológica. ¿Qué pasaría si en tu casa habitación empezara a fallar los servicios de luz, gas, agua? Sería un caos total, empezando por el baño. Esto le está pasando a nuestra casa común, o sea, a nuestro planeta Tierra. Nuestros bosques, selvas, ríos y mares empiezan a oler a baño, es más, a muerte. Es por eso que debemos aprender a gobernar el mundo con justicia y santidad, recordando que todos generamos pequeños daños ecológicos, además de estar llamados a reconocer nuestra contribución a la destrucción de la creación. También por eso nosotros debemos examinar nuestras vidas y reconocer en qué modo estamos ofendiendo la creación de Dios, checar cuáles son nuestras acciones y nuestras incapacidades para actuar en la conservación de nuestra ecología. Una vez que hemos analizado nuestras acciones acerca de nuestras recomendaciones en la ecología, podemos ir reparando nuestra casa habitual, tanto como nuestra casa en común. Para esto iremos siguiendo nosotros nuestra vocación de ser los protectores de la obra de Dios. Los esperamos mañana a través de la página de Facebook o por el canal de YouTube, donde el matrimonio de Emiliano Vite y Laura Soledad Cruz, hermanos de la pastoral familiar, hablarán más al respecto. Que Dios los bendiga. Adiós. Cuidar nuestra casa común, a cuidar, todos juntos como hermanos, vamos la tierra a salvar. Agradecemos la presencia de todos ustedes, hermanos. No pude estar en todo el tema, desgraciadamente, por estar en una clase de mi diplomado, pero lo poquito que escuché me pareció de mucha riqueza. Recuerden, mañana a la misma hora, 8 de la noche, nos estaremos reuniendo nuevamente para ir mirando las líneas de acción necesarias para tener esta conversión ecológica. Agradecemos al Padre Roberto Concha su gran generosidad, su experiencia en darnos este bello tema. Recuerden mucho, no se les olvide sonreír, no se les olvide agradecer por la naturaleza, agradecer por el planeta, pero sobre todo agradecer por ser personas. Recuerda que todo lo que Dios creó, lo creó bueno y te ha creado a ti. Buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Padre. Adiós. Gracias.